Bueno, ¿qué está haciendo otra vez la Unión Europea? Hoy vamos a hablar sobre la República Checa y sobre el hecho de que la Comisión Europea va a demandar a Chequia y Hungría. Les contaré por qué nos van a demandar, no es tan grave como parece y no es culpa de Andrej Babiš. Y además también veremos otra cosa y es que el Parlamento Europeo ha pedido la posible congelación de fondos para Eslovaquia. Así que vamos a desglosarlo. Empezaremos con la República Checa y Hungría y luego pasaremos a Eslovaquia y tengo algunas cosas que me gustaría decir al respecto. Así que si quieren saber más, vean este video hasta el final, compártanlo, denle like y no olviden dejar un comentario con su opinión sobre la Comisión Europea, la Unión Europea y sobre si el problema es quien causa los problemas o quien los señala. En mi opinión, aquí muy a menudo se persigue a quien señala un crimen o un problema y muy a menudo se defiende a quien es el criminal o el problemático. Sin embargo, vamos a ello. La Comisión Europea está demandando a Chequia y Hungría. ¿Por qué? Se trata de la orden de detención europea. Básicamente, en resumen, se adoptó una resolución en Europa sobre que vamos a compartir entre diferentes países a los criminales detenidos. Y el problema que tiene la Comisión Europea con la República Checa es que en el momento en que un país emite una orden de arresto contra una persona y otro país detiene a esa persona, Europa dice que quien fue detenido debe tener el derecho y el país que emitió la orden debe tener el derecho prioritario de llevar a esa persona a prisión, interrogarla y llevar a cabo algún proceso con ella. Básicamente, si lo simplificamos y lo explicamos con un ejemplo, imaginen que alguien cometiera un crimen en la República Checa. Sí, alguien simplemente cometería un crimen aquí y se escaparía. La República Checa emitiría una orden de arresto contra él y luego lo atraparían, por ejemplo, en Dinamarca. Entonces, según la nueva ley europea de órdenes de arresto, la persona capturada en Dinamarca tendría derecho a quedarse en Dinamarca, pero la República Checa debería tener al menos el derecho de que esa persona que fue capturada en Dinamarca sea llevada a su territorio, interrogada y cosas por el estilo. Y eso no lo tenemos resuelto en la ley. Eso se aprobó en el año 2020. Set? En ese entonces no se hizo correctamente, no se incorporó, no se implementó correctamente esa ley de arresto. Las primeras objeciones llegaron a la República Checa en el año 2023, eso ya es el gobierno de Fiala. El gobierno de Babiš no pudo implementarlo bien al principio, pero después tampoco pudo implementarlo correctamente el gobierno de Fiala. Se hicieron algunos ajustes bajo el gobierno de Fiala, pero esos ajustes siguieron siendo insuficientes. Simple y sencillamente llevamos aquí 6 años sin importar, que no quiero contar los detalles de cómo funciona y así, llevamos 6 años sin poder implementar en Europa la regla adoptada sobre el arresto de personas y el manejo de criminales a nivel internacional entre países dentro de Europa de una manera que tenga sentido y que corresponda a la legislación adoptada, por la cual, por cierto, los eurodiputados checos votaron a favor. Eso es probablemente lo más absurdo de todo esto. Nosotros no estábamos en contra, no era una ley problemática, no era algo por lo que simplemente nos quedáramos aquí hasta la noche, hasta las 4 de la mañana bloqueando el Parlamento y actuando como si fuéramos súper duros y que fuera un gran problema. Eso fue algo con lo que simplemente estuvimos de acuerdo como República Checa, por lo que la mayoría de nuestros eurodiputados votaron y estuvo bien, totalmente bien. En realidad no es ningún problema. Pero no pudimos implementarlo correctamente en nuestra ley para que funcionara y estuviera bien. Esto es una gran prueba de la posible y frecuente incompetencia de los funcionarios y políticos checos en los ministerios, incluso de los propios ministros, para hacer las cosas correctamente. Tenemos una terrible costumbre de echarle la culpa a la Unión Europea y a la Comisión Europea, pero luego no somos capaces de implementar una ley o una regla con la que nosotros mismos estamos de acuerdo, y cuando por el contrario sí logramos implementarla, la metemos en nuestra ley de una manera tan brutal que nosotros mismos nos hacemos daño. Y en ese momento ni siquiera teníamos que implementarlo de manera tan estricta.
No sabemos encontrar ese punto ideal entre implementarlo correctamente y de manera funcional para que los europeos estén satisfechos, para que nuestros conciudadanos en Europa estén satisfechos y para que quienes toman decisiones junto con nosotros también estén satisfechos, para que todo esté bien. Y en medio de todo eso, hacerlo como unos completos locos. O lo hacemos mal, así que simplemente no puede funcionar dentro del conjunto europeo y causa problemas a nuestros demás conciudadanos europeos, o lo hacemos de manera completamente radical. Lo cual, no sé, en el momento en que no puedes encontrar ese punto óptimo y hacerlo simplemente de manera normal, eso dice bastante sobre tus capacidades cognitivas como burócrata, que no están precisamente al más alto nivel. Así que sí, en ese sentido, mal trabajo administrativo. Pero quienes tienen mucha más culpa que un mal trabajo administrativo son los eslovacos. Los eslovacos, de hecho, están saqueando masivamente los fondos europeos. Construyen casas de huéspedes con ese dinero que luego no funcionan como casas de huéspedes y después incluso cambian las leyes para que beneficien a los mafiosos en ese país. Eliminan la Fiscalía Especial y modifican las leyes para que personas que antes eran criminales de repente ya no sean consideradas criminales. Para que personas que eran sospechosas de corrupción o de facilitar la corrupción de repente puedan ser liberadas de la cárcel porque son amigos de Robert Fico y de sus círculos de interés. Porque, oye, solo robaron un poco, así que no es necesario encarcelarlos, ¿verdad? Porque robaron solo un poco, según la nueva ley que dice que la cantidad que robaron no es un delito. Entonces, oye, ¿cómo reduces la criminalidad? Dices que lo que antes era un delito ya no es un delito. ¿Cómo reduces la cantidad de personas en la cárcel por robar y corromper? Dices que la corrupción solo es delito a partir de 1 millón de euros y no solo 100,000 euros. Estos no son números exactos, solo te estoy dando un ejemplo de lo que pasa en Eslovaquia. Simplemente aumentaron el límite de cuánto puedes robar antes de que se considere un delito, y por eso muchos amigos de Robert Fico de repente ya no eran delincuentes, porque solo robaban poco. Interesante. O robaban de manera tan obviamente disfrazada como cuando construyeron pensiones con fondos europeos. Entonces construyeron pensiones con fondos europeos y ahora esas pensiones funcionan como sus viviendas. En otras palabras, construyes una pensión pero no permites que esa pensión funcione como pensión. Eso es, de hecho, el equivalente a construir una torre de observación en un valle o construir una torre de observación bajo tierra. Mira, ese hoyo en la tierra es una torre de observación, solo que no funciona como torre de observación. Nadie dijo que desde una torre de observación se tenga que poder observar. ¿Cuál es tu problema, amigo? Nadie dijo que en una pensión se tenga que hospedar gente. ¿Dónde está tu problemita, camarada? ¿Por qué te quejas siquiera? Así que, en este sentido, este desfalco de fondos europeos llevó a que se votara la posibilidad de bloquear el dinero europeo para Eslovaquia. Fue aprobado, la mayoría de los diputados estuvo a favor, 418 lo apoyaron, 207 no lo apoyaron. Lo interesante es que los progresistas eslovacos de Eslovaquia Progresista no lo apoyaron. Ellos dijeron que detener los fondos perjudicaría a los eslovacos comunes. En otras palabras, Eslovaquia Progresista actuó de manera muy populista. En lugar de apoyar una decisión que haría cumplir la ley, el orden y la justicia en el país, es decir, para evitar que se roben el dinero de nuestros conciudadanos europeos, los progresistas europeos dijeron, ¿saben? El castigo por haber robado el dinero de los ciudadanos europeos en Eslovaquia afectaría a los eslovacos, así que no podemos hacerlo. Sí, porque los eslovacos son más importantes que las personas que les dan ese dinero y son más importantes que las personas que pierden su dinero porque lo robamos en Eslovaquia. Así que este es un paso muy populista por parte de Eslovaquia Progresista, que a cambio de votos pseudopatrióticos tiraron por la borda la ley, la justicia y el orden y simplemente están buscando su propio beneficio, diciendo que no quieren bloquear los subsidios, no quieren bloquear el dinero de Europa y parece que quieren que en Eslovaquia se siga robando ya que no quieren evitarlo, ¿verdad?
Quizás también sea porque algunos diputados de Eslovaquia progresista de vez en cuando meten la mano, ¿verdad? Sabemos que la familia Šimečková tiene ciertas conexiones con el dinero europeo que no siempre usan correctamente, hay varias sospechas, así que tal vez todos los eslovacos estén involucrados en esto. De izquierda, de derecha, progresistas, conservadores, tal vez simplemente toda Eslovaquia está robando el dinero de los ciudadanos europeos y quieren seguir haciéndolo, obviamente. No, ya veremos. Personalmente estoy de acuerdo, si siguen robando tan brutalmente como lo están haciendo, no deberían recibir nada de dinero. Y por supuesto, si siguen eligiendo un gobierno que apoya tan brutalmente el robo, tal vez sería apropiado considerar si Eslovaquia debería seguir en la Unión Europea, porque ese país no aporta nada al conjunto y más bien solo se beneficia, ¿sí? O sea, si hay algo bueno en Eslovaquia es que los alemanes pueden fabricar muchos autos ahí, pero para eso no se necesita que Eslovaquia sea miembro de la Unión Europea ni que reciba subsidios. Para eso bastaría con la dependencia económica que Eslovaquia ya tiene de los países europeos. Sí, esos autos se podrían seguir fabricando sin problema. Ellos, los eslovacos, lo necesitan. Solo que tal vez se podría detener el financiamiento y se les podría quitar la posibilidad de tomar decisiones conjuntas y se les podría apartar de información secreta, que luego teóricamente podría ir a lugares donde no debería ir. Yo no confío en ese país, no confío en ese gobierno y me da lástima por ese 40% de eslovacos que no son así, pero lamentablemente no es suficiente. La democracia está fallando otra vez. Bueno, mira, nada. Esta es la situación actual. Los eslovacos están robando y quieren seguir robando, pero tal vez podamos detenerlos. Los checos no saben hacer bien el trabajo en las oficinas públicas. Lo sé, es impactante, de verdad es impactante. Los checos no saben trabajar bien como funcionarios y los eslovacos roban. Es una locura. El mundo no ha cambiado nada, ¿verdad? Así es. Cuídense mucho, apoyen la producción mediática independiente, a veces un poco dura y que dice las cosas tal como son, aunque no de manera tan bárbara como otros. Hasta la próxima. Subtítulos creados por Johnny X.